Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Muy buenos días, señor embajador. Muchísimas gracias por recibirme. Gracias por aceptar darnos una entrevista sobre Cuba. Y la primera pregunta sería justamente haciendo referencias a lo que pasó en Naciones Unidas. Si no me equivoco, es la 27ª vez que se vota a favor del levantamiento del embargo a Cuba. Sin embargo, el presidente Trump tomó una decisión totalmente adversa a lo que había decidido las Naciones Unidas, o sea, reforzar las medidas en contra de Cuba y en contra de otros dos países, Venezuela y Nicaragua, porque los tres países formarían la troika de la tiranía. Bueno, yo quisiera preguntarle, hubo una apertura durante el periodo de Obama. ¿Qué significó para Cuba esa apertura y qué significa ahora cerrar todas las puertas? Bueno, muchísimas gracias por permitirme referirme a mi país, sobre todo un tema tan importante para nosotros como es el tema de la relación con Estados Unidos, en particular el bloqueo que se extiende ya a casi 60 años, un bloqueo económico, comercial, financiero. Efectivamente, nosotros presentamos nuevamente en Naciones Unidas la resolución contra el bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba. En esta ocasión hubo un elemento particular que distinguió a la discusión del resto de los años donde presentamos la declaración, y fue que en el último momento la delegación de Estados Unidos presentó 8 enmiendas al texto cubano. Eso hizo que se cambiara el sistema de votación y se pasara primero a votar en la asamblea las 8 enmiendas una por una, y después al final se votaría la resolución cubana. Nosotros siempre defendimos la idea de que se discutieran los temas relacionados con derechos humanos, libertad de expresión, libertad de asociación en los contextos multilaterales donde estos temas son abordados, que son en Ginebra, y que Cuba nunca se ha opuesto a discutir estos temas, pero no queríamos que se contaminara la resolución cubana con estos temas de derechos humanos, como era el propósito de Estados Unidos. Estados Unidos lo que pretendía era contaminar la resolución cubana y distraer un poco la atención y confundir a los países miembros de Naciones Unidas para que el voto fuera contrario a Cuba. Se votaron las 8 propuestas de enmienda de Estados Unidos y perdieron las 8 votaciones. Y perdieron además un mecanismo de toma de decisión a la hora de votar. Ellos pretendían que se votara de una manera, Cuba propuso que se votara de otra. Esa votación también la ganó Cuba, o sea, Cuba ganó las 8 votaciones de las enmiendas que ellos presentaron, ganó la forma en que se votarían las enmiendas, sí, y ganó finalmente la votación principal para nosotros, que era la votación de la resolución contra el bloqueo. Esa resolución tuvo el apoyo mayoritario de la comunidad internacional de nuevo en este año 2018. 189 países votaron a favor de la resolución, ninguna abstención y solo 2 en contra. Estados Unidos e Israel, un aliado incondicional de Estados Unidos en el Medio Oriente. Todos conocemos la política agresiva, expansionista de Israel en el área, sobre todo con el tema palestino. Por tanto, Cuba en ese día, en un solo día, cuando pensábamos que solo se votaría la resolución cubana, se votó en 10 ocasiones contra Estados Unidos y en las 10 ocasiones ganó Cuba. Yo creo que es una victoria justa,
que ratifica una vez más que Estados Unidos está aislado en su política hacia Cuba y que nuestro país sigue contando con el apoyo de la comunidad internacional. Nosotros lamentamos profundamente que durante el gobierno de Trump las relaciones bilaterales hayan retrocedido tanto. Como usted señalaba, en los últimos años del gobierno de Barack Obama nosotros logramos importantes avances en la relación bilateral de una manera respetuosa. Se abrieron las dos embajadas en Washington y en La Habana, se firmaron alrededor de 20 acuerdos bilaterales en áreas de interés común. Hubo varias visitas de secretarios de Estado norteamericanos a La Habana, visitas nuestras a Estados Unidos. Se avanzó mucho en varios temas de la agenda bilateral y a partir de conversaciones respetuosas y muy serias y muy profesionales se avanzó en áreas importantes para ambos países. ¿Cuáles son las áreas a donde se avanzó? Nosotros avanzamos en el tema de las telecomunicaciones, en el tema del tráfico de personas, en el tema del narcotráfico, el derrame de petróleo en el Golfo de México, correo postal, agricultura, en el tema de la salud. 22 acuerdos se suscribieron en varias áreas. El presidente Díaz-Canel se fue de gira a Rusia, Corea del Norte, China, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son? Se firmaron con Rusia algunos acuerdos. ¿Qué acuerdos se han firmado? Bueno, la gira del presidente cubano comenzó el día 1 de noviembre en Francia. Sí. Hubo reunión con el primer ministro francés. Yo creo que fue una reunión muy productiva. Nosotros tenemos buenas relaciones con el gobierno francés. Miles de turistas franceses viajan todos los años a Cuba y fue una reunión muy productiva. En esa visita a Francia también el presidente cubano sostuvo encuentro con la secretaria general de la UNESCO. Con la UNESCO tenemos excelentes relaciones, coincidimos en muchos temas de la agenda de la UNESCO y favorecemos y apoyamos programas de la UNESCO en diferentes partes del mundo. Después cumplió una visita oficial a Rusia, sostuvo encuentros con el presidente Putin y con el primer ministro Medvedev. Con Rusia tenemos relaciones especiales, relaciones muy buenas, donde la mayoría de las áreas de la sociedad argentina y la sociedad cubana tienen una relación particular. Nosotros constatamos con mucho agrado el aumento del turismo ruso hacia Cuba. Para nosotros el turismo es una de las fuentes principales de ingresos, por eso le prestamos mucha atención al tema del turismo. Siempre vemos con el gobierno ruso todo lo que tiene que ver con la colaboración en el tema del transporte, tanto el transporte ferroviario como el transporte urbano de pasajeros por carretera. Y bueno, coincidimos con el gobierno ruso en muchos foros y organismos multilaterales. Hay una cooperación permanente en los foros internacionales y coincidimos con los rusos en temas importantes de la agenda multilateral. Después vino una exitosa visita a Corea del Norte, donde se reunió también con los principales líderes coreanos. Se firmaron también algunos acuerdos de interés bilateral. Hoy se inició la visita oficial a China y después vendrían visitas oficiales a Vietnam y a Laos.
Yo creo que se inscribe, el recorrido del presidente cubano se inscribe dentro del interés y el propósito de Cuba de mantener y consolidar relaciones serias, amistosas y respetuosas con países con los que siempre hemos tenido una relación muy cordial y muy cercana. Los países que ha visitado el presidente cubano han tenido durante muchos años una relación intensa con Cuba. Se habla de la posibilidad de abrir de 1 a 3 bases rusas en Cuba. ¿Qué me dice sobre eso? Yo no tengo información en detalle. Yo sé que hay varios temas de la agenda bilateral que tienen que ver con el tema de las comunicaciones, avances en algunas áreas que para nosotros son importantes, pero la letra fina de los acuerdos de este tipo yo no la domino, pero siempre ha habido en la agenda bilateral con los rusos temas de interés para ellos que también para nosotros son de mucho interés. ¿Y hubo acuerdos comerciales también? Las aerolíneas norteamericanas empezaron a volar a Cuba, American Airlines, Jet, Delta Airlines, o sea, fue un cambio importante. Otro cambio importante durante los últimos años del gobierno de Obama es que Obama deroga la política de pies secos y pies mojados, que favorecía a todos los cubanos que salieran ilegalmente de Cuba. Una vez en Estados Unidos eran favorecidos con mejores condiciones para poder laborar, para poder residir en Estados Unidos. Él deroga esa política de pies secos y pies mojados. Salimos de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una lista en la que nunca debimos estar, porque Cuba desde el triunfo de la revolución por lo que siempre ha abogado es por la solución pacífica de los conflictos. Condenamos el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. No debimos estar nunca, estuvimos, pero durante la última etapa del gobierno de Obama Cuba salió de la lista de países patrocinadores del terrorismo. También Obama derogó una política que incentivaba la deserción de profesionales cubanos, sobre todo médicos que estaban trabajando en diferentes países. Él deroga una política, una medida encaminada a promover la deserción de los galenos cubanos en diferentes partes del mundo. O sea, cuando uno mira los 2 últimos años de Obama, a pesar de que hubo aspectos importantes de la política bilateral que no se movieron, como es el propio tema del bloqueo, como es el tema de la base naval de Guantánamo, como es el tema del financiamiento a grupos en Estados Unidos que promueven la subversión en Cuba. A pesar de que esos temas sensibles para la relación bilateral no tuvieron ningún movimiento, en otros aspectos sí hubo avances importantes en la política bilateral, y reitero, lamentamos que durante este año el gobierno de Trump un grupo importante de esas medidas, esos avances se retrotrayeron al periodo anterior. Sí, muchos están congelados, incluso otros están levantados directamente. Otros todavía se mantienen, por ejemplo los vuelos comerciales de las aerolíneas se mantienen, las 2 embajadas se mantienen abiertas, pero como dato adicional e ilustrativo de la situación compleja de la relación bilateral, Estados Unidos sacó un grupo importante de sus diplomáticos de la embajada norteamericana en La Habana, conminó a Cuba a que sacara igual cantidad de diplomáticos de la embajada nuestra en Washington, y eso ha afectado los trámites consulares, el manejo de temas consulares en ambas embajadas, aduciendo razones que no han podido probar, que tienen que ver con supuestos ataques acústicos a los diplomáticos norteamericanos en La Habana, que
trasladar la intención de que esa salida de los diplomáticos es resultado de esos supuestos ataques y no resultado de lo que nosotros hemos venido insistiendo, y que tiene que ver con una actitud política que lo que pretende es afectar la relación bilateral. El recrudecimiento de las sanciones, ¿en qué consiste? Bueno, durante este año nosotros presentamos todos los años un informe al secretario general. Es un tema que está establecido por mecanismos de Naciones Unidas, por las metodologías que tiene Naciones Unidas. Todos los años, cuando se presenta una resolución del tipo que sea la resolución, el país que la presenta debe presentar también un dossier, un grupo de informaciones que avalen la presentación de esa resolución. Cuba, como hace todos los años, hizo una actualización de los daños del bloqueo económico, comercial y financiero para el pueblo cubano. En este año, por ejemplo, desde la votación del año anterior hasta esta, las afectaciones al bloqueo, las afectaciones a Cuba por concepto de bloqueo ascienden a alrededor de 5.000 millones de dólares. Eso, por supuesto, afecta considerablemente el desarrollo de la economía, de la sociedad en general. El bloqueo afecta transversalmente a casi todas las áreas de la sociedad cubana, desde la salud, la educación, el deporte, el transporte, las comunicaciones. Nosotros, a pesar del bloqueo, bueno, el país sigue perfeccionando su sistema económico, su sistema político, su sistema social, pero sin el bloqueo hubiéramos avanzado muchísimo en diferentes aspectos de la sociedad cubana. Por ejemplo, hoy el ministro Bruno Rodríguez, el canciller, lo decía en Naciones Unidas cuando pronunció su discurso: el área de la salud está siendo particularmente afectada, sobre todo los hospitales pediátricos nuestros. Hay equipos médicos y medicina que podemos comprar en Estados Unidos, con lo que significa en materia de ahorro, porque el traslado cuesta mucho menos. Sin embargo, no podemos adquirirlo ahí, tenemos que salir a otros mercados a adquirirlo. Entonces eso encarece mucho el traslado, encarece mucho la compra del producto. Por otro lado, Cuba no puede hacer ninguna transacción financiera, económica en dólares, tiene que hacerlo en otra moneda. Eso encarece, complica toda la actividad financiera, comercial, del comercio exterior nuestro. El bloqueo no solo afecta a los cubanos, afecta también a los norteamericanos. Los norteamericanos, de hecho, están bloqueados. Es algo anticonstitucional, porque la Constitución de Estados Unidos establece el libre flujo, el libre movimiento de los ciudadanos norteamericanos, y sin embargo se les prohíbe que visiten Cuba. O sea, un ciudadano norteamericano puede visitar, por citar un caso, Arabia Saudita, cualquier país de monarquía del Golfo, Vietnam, Corea, no sé, Irán, Irak, Yemen. Sin embargo, a Cuba no puede ir, siendo un país tranquilo, siendo un país que ofrece plena seguridad para todos los que viajen. Por tanto, el bloqueo afecta no solo a los cubanos y a la sociedad cubana, sino que afecta también a los norteamericanos, y tiene un efecto extraterritorial. Los norteamericanos, el gobierno de Estados Unidos insiste en que es un tema de índole bilateral, y no es solo un tema de índole bilateral. Cuando se sancionan a bancos de terceros países, ya deja de ser una política bilateral y se convierte en una política que tiene efectos extraterritoriales, porque está sancionando a bancos de terceros países situados en España o en Francia o en el Reino Unido. Pero los europeos no encontraron un sistema para... Pero no se aplica, no se aplica. Eso tuvo mucho efecto hace varios años. Hoy en algunas ocasiones lo aplican, en otros no. Aunque aparentemente hay diferencias entre la Unión Europea y Estados Unidos, las políticas
la esencia de las políticas exteriores, de la política exterior de ambos, tanto de Estados Unidos como la de la Unión Europea, tienen bastantes similitudes. Es muy difícil, la encuentra, pero cada vez son menos las diferencias en temas de la agenda internacional entre Estados Unidos y la Unión Europea. Por ahí algún matiz en el tema migratorio, en algún otro tema, pero en general hay bastante coincidencia entre la política internacional de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y otra área que no quiero olvidar, otra área en que en este último año ha sido muy afectado Cuba por el tema del bloqueo, es el área financiera. Como nunca antes, Estados Unidos está persiguiendo todos los movimientos financieros de Cuba en el exterior. Tiene un control de todas las transacciones nuestras con bancos internacionales, y eso afecta mucho una relación bilateral normal, tranquila. ¿Qué opina usted sobre la situación que se está dando a nivel mundial con unos Estados Unidos que se salen de todos los convenios internacionales? O sea, esta multilateralidad que debería existir se está reduciendo, y hay otro gobierno que están tratando de hacer lo mismo, como el Brasil de Bolsonaro, o sea, probablemente va a salir de algunos pactos, etc. Todo esto, ¿cómo influye, digamos, en el clima mundial, estas posiciones de los Estados Unidos? Yo creo que estamos ante un escenario complicado en las relaciones bilaterales. Cuando se había avanzado algo, no todo lo necesario, cuando se había avanzado algo en los temas multilaterales y los organismos internacionales habían empezado a tener un protagonismo interesante, acceden al gobierno en diferentes partes del mundo políticos de derecha, en algunos casos de extrema derecha, en otros con una visión diferente de los temas de la agenda mundial, de la agenda multilateral, con un enfoque preocupante en temas como el tema migratorio, el tema del medio ambiente, temas nuevos de la agenda multilateral que tienen un enfoque muy preocupante de estos gobiernos y líderes de derecha y de extrema derecha que están accediendo al poder. Yo creo que el mundo hoy transita por temas muy, muy difíciles, en los que si no hay un aporte de la comunidad internacional, muchos pueblos del mundo pueden ser afectados con estas políticas. En estos días ha sido recurrente la marcha de los centroamericanos hacia Estados Unidos y las declaraciones del presidente norteamericano de apelar incluso al ejército, si es necesario apelar al ejército para impedir la entrada de los migrantes centroamericanos, que todos sabemos que viven en condiciones muy, muy difíciles y que buscan en Estados Unidos tal vez alguna posibilidad de revertir su situación económica. Pero el tema migratorio no es un tema solo exclusivo de Estados Unidos. El manejo político del tema migratorio no es un tema exclusivo de Estados Unidos, es un tema también de algunos países europeos que han manifestado cierre de sus fronteras, una política dura contra los migrantes. El retiro, por ejemplo, de Estados Unidos y la visión que tiene el gobierno de Trump del tema del medio ambiente es muy preocupante. Después de haber llegado en París a un consenso que costó tiempo y muchas negociaciones, Estados Unidos abandona el Acuerdo de París, algo muy, muy lamentable, abandona la UNESCO, recientemente abandona el Consejo de Derechos Humanos, o sea, prácticamente ha salido de todos los organismos internacionales. Eso es lamentable. Es lamentable también que hay varios gobiernos que parecerían seguir ese camino. Tal vez no se retiran de todos los organismos multilaterales, pero sí de algunos.
Y bueno, tenemos un reto, tenemos retos y desafíos muy grandes con la llegada al poder en algunos países de gobiernos de extrema derecha, que uno pensaría después de tantos años que tenían poco espacio en nuestra sociedad, pero evidentemente no. No estaban agazapados. Estaban a la espera de salir. Bueno, una última pregunta. ¿A usted le parece que estamos entrando en un clima tipo Guerra Fría? Yo no sería tan tácito que estemos entrando todavía. Yo creo que sí hay elementos que apuntan a una situación de confrontación a nivel mundial preocupante. Estos mismos temas de los que hablábamos, el tema migratorio, el tema del medio ambiente, el tema de las armas nucleares, el tema de la retirada de Estados Unidos del acuerdo con Rusia, de distensión, o sea, son elementos que estarían conduciendo hacia ese mundo de Guerra Fría que se vivió años anteriores. Dependerá de nosotros, de los países que todavía creemos en el multilateralismo, que todavía creemos en las instituciones multilaterales, dependerá de nuestros propios pueblos, ponerle un freno a esas políticas que solo conducen a escenarios como el escenario de la Guerra Fría. Es preocupante, sí, es preocupante. Por ejemplo, un Bolsonaro en Brasil con sus posturas en temas como el tema migratorio, como el tema de la mujer, es preocupante. Es preocupante Trump en Estados Unidos, por supuesto, que es muy preocupante, con una retórica injerencista, agresiva. Yo creo que las sociedades hoy probablemente estén mutando en algunos aspectos, movidos por alguna apatía, algún desinterés que se percibió en estos últimos años. Están buscando un recurso de solución a algunos problemas que tienen las sociedades hoy por derecha, pero no creo que sea el camino de la solución de los problemas que tenemos hoy. Pero bueno, tenemos que ser optimistas. Yo siempre he sido optimista, y a pesar de la situación compleja que estamos viviendo, sobre todo en América Latina, una situación muy compleja en América Latina, tenemos que ser optimistas y seguir pensando como Fidel. Fidel siempre en las mayores adversidades, en los momentos más difíciles, pensaba siempre que un mundo mejor era posible, que por un mundo mejor había que seguir luchando, a pesar de las derrotas que hemos tenido en los últimos años y el retroceso que ha habido en los gobiernos populares, nacionales, progresistas. Bueno, le agradezco muchísimo esta entrevista, le agradezco el tiempo que nos ha dedicado y bueno, deseamos suerte a Cuba, deseamos suerte a los pueblos. Muchísimas gracias. A nosotros incluso, Cuba es un ejemplo de resistencia, en las peores adversidades, tener siempre un camino de optimismo. Bueno, la historia de Cuba está plagada de momentos cruciales. Los primeros años de la revolución, la crisis de los misiles, la invasión de Playa Girón, bueno, el propio bloqueo, lo que ha representado, el periodo especial, lo que significó la caída de la Unión Soviética, la desintegración de la Unión Soviética, el impacto que tuvo en el comercio nuestro, en la economía nuestra, cuando muchos en el mundo pensaban que la revolución cubana ya dejaría de existir. Bueno, Fidel empujándonos a todos, ¿no?,
a enfrentar las adversidades, las dificultades. Esa lectura que nosotros siempre hacemos de Cuba hay que hacerla en el mundo de hoy, con muchas complejidades, con muchos retos, con muchos desafíos, pero yo creo que hay muchos pueblos en el mundo que siguen buscando ese mundo mejor que es posible. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.